¿Alguien quiere hacer? Hola, Juan. Nada, bárbara. Buenísimo. Arranquemos. Bueno, como le decía Adriana, hoy vamos a arrancar con el impuesto de sellos. Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto de aspectos que me parecieron resaltables, digamos. No vamos a ver todo porque es un tema largo y no es la idea explayarnos demasiado en ese tema, pero vamos a tratar también de empezar con convenio multilateral, bueno, en función de cómo estén y Martín ya está poniendo la cara, en función de cómo estén y cómo vengamos con esto. Así que, bueno, ahora les comparto la pantalla. El impuesto de sellos, a ver, no, esperen que no abrí ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, el impuesto de sellos a mí me parece que está bueno digamos, que hagamos alguna referencia al mismo. Les cuento que es el primer impuesto con el que yo trabajé y no sabía que existía, así que es como que siempre me quedó esa sensación de que tenemos que saber, aunque sea un poco de todo, para no sentirnos tan incómodos o tan con la incertidumbre, ¿no?, de lo que va a ser, y está bueno que veamos un poquito este impuesto. Capaz que alguno los conoce porque, bueno, por algún alquiler de un inmueble, o por haber comprado un vehículo, o por tener tarjeta de crédito. Hay determinadas operaciones que por ahí en lo cotidiano están familiarizados, pero no se dan cuenta bien qué es lo que están pagando realmente. Sobre todo con el tema de las tarjetas de crédito, y bueno, cuando ya son actos más formalizados es más visible, digamos. Pero bueno, este impuesto es un impuesto local, ahora vamos a ver ciertas características, pero está contemplado en el Código Fiscal de ARBA en los artículos 251 a 304. Bien, es todo el título 4 del Código Fiscal. La idea de hoy es hacer referencia al hecho imponible. Ahora vamos a ver que este impuesto grava la circulación económica, pero cuando se plasma en contratos, operaciones, actos que están instrumentados de carácter oneroso. La doctrina refiere a digamos, la posibilidad del Estado, o el fundamento de gravar este impuesto tiene que ver con la garantía que el Estado ofrece para las transacciones sociales, en el sentido amplio de la palabra garantía, ¿no? En general, el sistema de justicia, el cumplimiento, el control de cumplimiento de este tipo de operaciones y contratos, ¿no? Como un fundamento genérico que permite, digamos, su tributación, pero bueno, la manifestación de la capacidad contributiva tiene que ver con la riqueza privada, ¿sí? Esta riqueza que se manifiesta, que se contempla, se plasma a través de las operaciones que se instrumenten vía contratos u otro tipo de instrumentos públicos o privados. Bien. Vamos a ver, ahora vamos a analizar un poco más detenidamente este hecho imponible, pero bueno, para tener una idea, digamos, quería bosquejarles ciertos aspectos, como vamos a ver los sujetos, bueno, quiénes son los sujetos, la base imponible, bastante en términos generales, porque el Código Fiscal de ARBA es pormenorizado por instrumentos, ¿sí? Cada una de las bases imponibles, no nos vamos a detener en todos esos aspectos, pero bueno, sí tener una idea general de qué se trata y cuál es su base imponible. Las exenciones, bueno, también hay diversidad de exenciones, tanto subjetivas como objetivas, como veíamos la clase pasada respecto al impuesto sobre los ingresos brutos. En este caso están contempladas en el artículo 296 las subjetivas, o sea, el mismo Código Fiscal hace esa diferenciación, esa distinción respecto del carácter de estas exenciones. Las subjetivas, determinados sujetos que están exentos siempre de toda instrumentación de sus actos,
y las objetivas, que son muchísimos incisos, más de 50, tampoco nos vamos a introducir, pero bueno, para que tengan una noción y puedan identificar y después saber y conocer que existen y ir a buscarlas, identificarlas, ¿no? Y bueno, respecto al pago, que varió mucho en el tiempo, la forma de llevar a cabo ese pago de la obligación tributaria, porque, bueno, como ven en la pantalla, históricamente, el sellado tenía que ver con poner un sello en el instrumento, dejar constancia del pago de la obligación fiscal, o de estampillas fiscales, que ahí les puse la imagen, también algo que ya no se utiliza en la actualidad, porque bueno, se fueron supliendo por determinados métodos, que fue difícil, porque en realidad hasta hace muy poco muchas jurisdicciones continuaban utilizando las estampillas fiscales o el sellado, o las máquinas timbradoras, las famosas máquinas timbradoras, no sé si las han escuchado nombrar, pero bueno, hoy está un poco más tecnologizado ese aspecto, y menos tedioso, digamos, a la hora del trámite de ir a la receptoría, pagar, volver, que te pongan el sellado o el timbrado, etc. Bueno, no sé si se está escuchando bien, porque yo siento como que hablo sola, un vacío. ¿Se No, se escucha bien? escucha Se escucha bien. bien. Ah, bueno. Sí, Se Pedro. escucha bien. Sería lindo que pongan las cámaras, ¿no? A veces, porque es más lindo hablar mirando cámaras. Hay 2 o 3 valientes, ahí lo veo a Martín, Adrián. El resto es como que, ¿no? Uno habla a una pantalla en oscuro. Sí, está bueno los que quieran hacer el aguante, pero yo siento como que no hay murmullo, no hay ruidos de silla, nadie se acomoda el pelo, es como que te sentís como en el vacío, no sé Estamos si están escuchando, ¿no? Había un perro ladrando, bueno, algo es algo. Y yo también lo sentía, no sé de quién es, pero el mío, Bueno. no hay por problema. No hay problema, no hay problema. Bueno, como les decía, esto sí, un pantallazo general, algunas ideas básicas. La idea no es que se lleven todos los conceptos, pero bueno, sí que se lleven algo, porque ya les digo, siempre me quedó este tema de que hay que conocer todo lo que existe para no sentirnos tan solos cuando nos recibimos. Entonces, a ver, ¿qué les puse? Respecto del impuesto de sellos, entonces, bueno, esto es la doctrina, ¿no? Habla de que se grava la circulación económica en el momento en el que se plasma un contrato, un acto, una operación onerosa instrumentada, ¿sí? El fundamento, como les decía, es, en general, la garantía que el Estado presta a las transacciones sociales. Bueno, ese es el fundamento que la doctrina encontró, digamos, para fundamentar este impuesto. Y respecto de la manifestación de la capacidad contributiva, les había dicho que es la riqueza, en el momento en el que se plasma en un acto o contrato, la jurisprudencia ya ha referenciado, digamos, ha confirmado, digamos, esa manifestación. Respecto de las características, también les conté que es un impuesto provincial, es un impuesto indirecto, ¿sí? Porque grava la manifestación mediata de la capacidad contributiva, es de carácter real, es decir, no se tienen en cuenta las características personales de los sujetos que intervienen en estos actos gravados, ¿sí? Por eso es real, recuerden esa característica, de la misma manera que el impuesto sobre los ingresos brutos. En este caso, este impuesto en particular es de tipo instantáneo, ¿sí? A diferencia de los impuestos que veníamos viendo de carácter periódico o de ejercicio, es un impuesto que nace desde el momento de la instrumentación, ¿sí? En ese momento se perfecciona, por eso es instantáneo, es del momento, ¿sí? De ese momento, de la fecha de la instrumentación. No hay que esperar un determinado ejercicio o periódicamente devengarse, no. Y es formal y objetivo, es decir, grava la instrumentación. Este es un concepto fundamental respecto del impuesto de sellos, porque es independiente de la validez o el cumplimiento de las operaciones que están contempladas en esos actos instrumentados, ¿sí? Ahora vamos a ver después
más ampliamente este concepto fundamental respecto de este impuesto. Y por supuesto comprende solamente los instrumentos de carácter oneroso, o sea, tiene que ver también con la onerosidad, quedan fuera los instrumentos que se concerten a título gratuito, ¿sí? Como los comodatos gratuitos y otro tipo de actos que no, donaciones, en los que no hay onerosidad. Bueno, esas son las características del impuesto. Y ahora vamos a ver el hecho imponible consagrado en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En general, vamos a ver, sobre todo en los contratos de correspondencia, hay bastantes diferencias entre jurisdicciones a medida que se fue, digamos, diversificando la forma de operar con la tecnología y demás, se fueron abriendo también en ese sentido los distintos códigos fiscales, ¿sí? Cada uno con su interpretación del hecho imponible de este impuesto, pero bueno, nos vamos a abocar a ARBA, por ahí hacer alguna referencia importante respecto a otra jurisdicción que cabe la pena resaltar. Pero entonces en el artículo 251 tenemos 5 tipos de operaciones, ¿sí? Que tenemos que distinguir y que todas están dentro del objeto de este impuesto. En primer término tenemos los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados en el territorio de la provincia siempre, ya sean instrumentos públicos o privados, donde se exterioriza la voluntad de las partes. Después tenemos los contratos por correspondencia, ahora vamos a ver que requieren ciertas condiciones, ciertos requisitos especiales para su configuración. También los contratos que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de valores, en este caso sin ningún condicionamiento, sin requisitos, o sea, todos este tipo de contratos y actos están grabados. Las operaciones monetarias registradas que representen entregas o recepciones de dinero, siempre que devengan interés, las realizadas por entidades financieras, ¿sí? Por todas las entidades financieras contempladas en la ley 21.526, con asiento en la provincia y, digamos, y no interesa si es una sucursal dependiente de una casa central, ¿sí? Por más que sea un acto, una operación monetaria realizada por una sucursal que esté en provincia de Buenos Aires, esas operaciones van a estar grabadas. Ahora vamos a profundizar un poco en respecto de la instrumentación de este tipo de operaciones, porque no requieren una instrumentación formal, sino que se graba con la sola registración contable, ¿sí? De todas formas, este hecho imponible tiene muchísimas exenciones, y vamos a ver, digamos, porque es, digamos, fuerte, sino ver como todas las operaciones de estas entidades que devengan intereses están grabadas también con el impuesto de sellos. Bueno, al igual que en la mayoría de los tributos, el plazo fijo, la caja de ahorro y esas operaciones de depósito, de captación de fondos están exentas. Algunas operaciones respecto de préstamos entre entidades financieras, cuando tienen determinados fines, también están exentas, pero bueno, en el objeto del impuesto se incorporan todas estas operaciones monetarias. Bien, monetarias habla de dinero, no refiere a títulos, valores o cuasimonedas como son la emisión de deuda por parte de las provincias, ¿sí? También hay antecedentes jurisprudenciales respecto de ese tipo de operaciones, ¿sí? Como eran me sale los LEVAC, pero no, las monedas provinciales, ¿cómo eran? Bueno, se me borró, había tanto. Patacones, Lecop. Patacones. Sí, todo ese tipo de operaciones, hay antecedentes respecto de eso. Ese tipo de operaciones está fuera del objeto. Bueno, y por último, el quinto elemento, el quinto hecho imponible, grava las liquidaciones o resúmenes periódicos que emiten las tarjetas de crédito. Por eso les decía que probablemente hayan tomado conocimiento, aunque sea al tener que ir a pagar el resumen de la tarjeta de crédito, ¿sí? Ese es el hecho imponible, el resumen de crédito de las tarjetas, ya sea de crédito o de compra, emitidas, que se remiten a los titulares, bueno, hoy en día en general de manera online, pero de todas formas no es independiente de la instrumentación, sino
que el resumen en sí o la liquidación de la tarjeta es el acto grabado. ¿Bien? Bueno, estos son todos los elementos. Me parece importante resaltar ciertos requisitos o condiciones que a ustedes les dé, digamos, el conocimiento futuro de poder identificar, ¿no? Si un acto que a ustedes se les presente va a estar o no dentro del objeto del impuesto, ¿sí? O sea, por lo menos tener en cuenta ciertas cuestiones que deben analizarse para su configuración, para la configuración del hecho imponible. Entonces tenemos, para los actos, contratos y operaciones, se deben reunir, bueno, como vimos, surge del mismo artículo, que esté formalizado en un instrumento, ya sea público, como las escrituras, o privados, o sea, un boleto de compraventa, por ejemplo, un mutuo, un contrato que esté instrumentado, que sea entre partes privadas, va a estar grabado. Tiene que cumplir, por supuesto, el requisito de la onerosidad, o sea, van a estar fuera los contratos que no cumplen con este requisito de onerosidad, y que sean otorgados o con efectos en la jurisdicción, ¿sí? Les pueden encontrarse con actos que tengan efectos en más de una jurisdicción, o que tengan efectos en una jurisdicción, pero que sean otorgados en otra jurisdicción. Esperen que tengo un chat a ver qué pasó. Ah, no lo puedo ver. Creo que es por compartir la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, lo miramos Y después. nadie dice nada. Bueno, no sé qué pasó. Si pasó algo, Pedro, ¿vos lo podés leer o no es nada? No, yo tampoco, no veo. Me apareció como un mensaje nuevo, pero no. No, lo dice puedo hola mirar. nada más. Dice Ah, hola. bueno. Sí. Bueno, hola. Un nuevo integrante. Buenísimo. Gracias. Entonces, esto de otorgados en una jurisdicción y con efectos en otras es lo que muchas veces genera la doble o múltiple imposición respecto de este impuesto de sellos, que vamos a ver, no hay un mecanismo para evitarla, o sea, es a través de las exenciones en general de los distintos códigos fiscales. Bueno, ARBA es bastante prolija en ese sentido, y el artículo 253 y 254 establece cuándo va a tener efectos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y de la misma manera, si ese mismo efecto no se produce en la provincia de Buenos Aires, lo considera exento. O sea, es bien claro y explícito en ese sentido. Muchas legislaciones contemplan, digamos, el efecto en su jurisdicción, pero no contemplan la exención en la otra jurisdicción, y eso es lo que muchas veces genera conflictos a la hora de en qué jurisdicción corresponde cuando tiene el instrumento más de un efecto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, que se suscriba en una jurisdicción, pero que se refiera a bienes radicados en una jurisdicción, o que se suscriba en una jurisdicción, pero la aceptación, el cumplimiento, el protesto, otros efectos que pueda llegar a tener el contrato se contemplen en otra jurisdicción. Entonces, ese tipo de cuestiones, a la hora de determinar la jurisdicción que tiene la potestad tributaria de gravarlo, es importante analizar, ¿sí? Cuando se otorga y tiene efectos en una misma jurisdicción, bueno, no va a haber problema, y eso, por supuesto, lo tengo que analizar para saber en qué jurisdicción tiene que pagar el impuesto. Bien, entonces, formalizados, importantísimo. Ahora vamos a ver, dentro de las características, que la existencia material del acto es lo que le da vida, digamos, a este impuesto, es la trascendencia, digamos, es independiente del cumplimiento o la eficacia jurídica del acto, sino la instrumentación material, lo que grava. Bien, ahora analizamos bien cuáles son las características más fundamentales, que todas están contempladas en el Código Fiscal, pero me interesa, digamos, que las tengan presentes, porque se aplican a todo tipo de actos. Entonces, la primera característica, como les decía recién, tiene que ver con la existencia material, la creación de este impuesto, que el impuesto nace por su existencia, ¿sí? Por el instrumento, se agrava el contrato, el acto plasmado en un instrumento, sea público o privado, con abstracción de la validez, eficacia jurídica o posterior cumplimiento de las partes
Es decir, si se genera un impuesto, las partes expresan su voluntad y firman un contrato y con posterioridad se arrepienten, o fallece alguien, o no se cumple, se incumple, no existe la posibilidad de los contribuyentes de repetir el tributo o de pretender que ese acto no esté grabado. ¿Sí? O sea, no interesa los actos posteriores de los contribuyentes y tampoco, digamos, si no se lleva a cabo o se considera inválida alguna cuestión. Bien, o sea, que por la sola existencia el tributo existe. Vamos a ver, bueno, ahí como les puse, la anulación o modificación de los actos no implica la devolución o solicitud de compensación o acreditación del impuesto abonado. Otra característica fundamental tiene que ver con los actos sujetos a condición, o sea, se consideran las cláusulas de condiciones como puras y simples, o sea, se consideran lisa y llanamente realizadas, o sea, no tengo que esperar al cumplimiento de esas condiciones para que el acto se encuentre grabado, para que el instrumento se encuentre grabado. Por ejemplo, si se definiera un boleto de compraventa de un inmueble donde no se realiza la transferencia, o sea, no se realiza el traspaso de la propiedad hasta tanto no se finalice el pago del precio, bueno, ese instrumento va a estar grabado desde la fecha de emisión del instrumento, o sea, no tengo que esperar a que se cumpla el pago para que recién el acto se considere grabado. De la misma manera, en obras, por ejemplo, locaciones de obras y servicios donde las partes acuerdan llevar a cabo la operación, pero están condicionadas a que la autoridad de aplicación les autorice a hacer determinada cosa, o ingresar, o a sacar un permiso para la explotación, o lo que sea. Bueno, ese instrumento no va a tener que esperar para estar grabado a el cumplimiento de esa condición, ¿sí? Se considera puro y simple, o sea, desde el momento de su instrumentación, ese acto va a estar grabado. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? O sea, no es relevante, les puse la validez inmediata condicionada del acto contenido en el instrumento. Lo que importa es la existencia del acto. Por eso, los que son sujetos a condición, sea resolutoria, suspensiva, o sea, cualquier tipo de condición que puedan expresar los actos, van a estar grabados por su sola existencia. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Otra de las características a tener en cuenta cuando analizan un instrumento es cuando hay varias causas de gravamen en un mismo instrumento. Es decir, que un mismo contrato, un instrumento, lo que fuere, pueda contener más de un acto grabado. Bien, por ejemplo, cuando se realiza la venta y se estipulan garantías o se realizan inventarios, en ese tipo de instrumentos, bueno, un instrumento puede tener diversidad de hechos imponibles y todos tienen que abonar el impuesto. ¿Sí? O sea, va a ser un instrumento donde para el cálculo de la base imponible se va a tener en cuenta la totalidad de los hechos imponibles contenidos en ese instrumento. Bien, eso es lo que quiere decir varias causas del gravamen, ¿sí? Cuando en un instrumento concurran varios actos jurídicos, el impuesto debe ser satisfecho de manera independiente para cada uno de estos actos, salvo, bueno, que se disponga lo contrario, como en el caso, por ejemplo, de las hipotecas, cuando se realizan compraventa de inmuebles para vivienda, bueno, hay determinadas exenciones o en las prendas, cuando ya se pagó el contrato original, también se consigue no pagar, digamos, por garantía, pero bueno, en general, salvo excepciones que existen en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, debe tributarse por la totalidad de los hechos contenidos en el instrumento. ¿Me siguen? Sí. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿quién habla? Ayelén.
Dentro del caso anterior entraría, por ejemplo, el contrato de locación de una vivienda y el inventario que se hace de los inmuebles, o no hace referencia a eso. Sí, también. Es un ejemplo, sí. O sea, estaría grabado el contrato de locación y el inventario que se hace. Sí. Sí, Y sí, otra correcto. consulta, ¿el contrato de las sociedades también está grabado? Sí. ¿El contrato societario? Sí, sí, hay determinadas exenciones ahí para determinadas cooperativas y otros sujetos por la constitución de los contratos sociales, pero es un acto grabado, después tenés que ver si específicamente lo que se está instrumentando tiene alguna exención particular. ¿Bien? Sí, gracias. En nada. Bueno, como les decía, la autosuficiencia es otra de las características y muy importante porque por la sola existencia del instrumento va a estar el acto grabado. Bien, dijimos eso. Pero a su vez, ese instrumento debe revestir los caracteres de un título jurídico, o sea, debe autoabastecerse por sí mismo, no necesita otro elemento para que las partes queden obligadas. Bien, esto es fundamental, fundamental, el impuesto de sellos es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchísimos actos, operaciones que se instrumentan, pero que no se perfecciona esa instrumentación con todos los requisitos para que se considere un título jurídico, ¿sí? Respecto a esto hay muchísimos antecedentes jurisprudenciales porque, por supuesto, los fiscos pretenden grabar todo tipo de contratos sin verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para que sea un instrumento grabado, como por ejemplo las firmas de ambas partes, ¿sí? Donde están expresando su voluntad y dejan constancia de la aceptación. Hay actualmente muchas formas de instrumentación a través de cartas oferta. ¿Sí? Estas cartas oferta le denominan, incluso las grandes empresas también se manejan con este tipo de operaciones. Las cartas oferta donde se realiza toda la propuesta y el sujeto, digamos, que ofrece, en lugar de esperar, digamos, la respuesta y concisa, digamos, concreta, a través de una aceptación con la firma, digamos, y expresar la voluntad de la otra parte, en el mismo instrumento alegan o informan que se verá perfeccionado la oferta, digamos, cuando la otra parte ingrese a la planta de operaciones tal día. O le den mano tal maquinaria, o bueno, tal cosa. O sea, un hecho futuro que va a hacer que eso tenga eficacia para las partes, digamos, para decir, bueno, sí, porque yo le llevé la máquina, sí, porque yo le entregué tal cosa, sí, porque hice, pero no va a estar plasmado en el instrumento. O sea, esa oferta que tenga la parte va a decir las condiciones y los requisitos, pero no se va a dejar constancia en el mismo acto que la otra parte acepta. Bien, entonces no hay una expresión de voluntades de ambas partes donde se deja constancia y eso puede ser reclamado por sí mismo, por sí solo, ese acto en la justicia. ¿Se entiende? O sea, voy a necesitar probar que sí, que la otra persona ingresó a la planta tal día y que la operación se llevó a cabo, eso en materia privada, pero a los fines del impuesto de sellos no me alcanza. O sea, como fisco, me refiero, no se genera el hecho imponible porque del mismo instrumento no se satisface el requisito de autosuficiencia o autoabastecimiento del acto como un título jurídico que obligue a ambas partes, ¿sí? O sea, no tengo que esperar a que haya cumplimiento del acto, o sea, es independiente de que se lleven a cabo esas operaciones o no, pero deben estar en el instrumento conformado.
O sea, debe estar el instrumento, tener los caracteres de un título jurídico donde pueda reclamarse y obligarse a las partes a realizar la operación. ¿Se entiende? Entonces, este requisito es fundamental porque ustedes pueden identificar cuando un instrumento se encuentra dentro o fuera del objeto del impuesto en función de si cumple este requisito. Bien, que bueno, muchas empresas lo que hacen es evadir el impuesto a través de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ya la tienen clara y hacen, también les puede servir a ustedes para, digamos, para instrumentar las operaciones de tal manera que no estén sujetas a impuestos. Lo que pasa que, como ya les decía, esto es un tire y afloje, o sea, un pro y un contra, en el sentido de que jurídicamente también es importante poder reclamar a la otra parte a través de la instrumentación y el cumplimiento del acto. ¿Se entiende? O sea, por el lado de la instrumentación, pierdo si le saco el requisito que requiere el impuesto de sellos para grabarlo. O sea, tengo que pagar el impuesto, pero por otro lado, tengo la ventaja, digamos, de que el reclamo, la manifestación del acto va a estar cumplida y va a ser enteramente ejecutable o requerirse el cumplimiento con la sola instrumentación. ¿Se entiende? O sea, puedo hacer, sí, yo le mando un mail y ya está. Total, eso no paga impuesto de sellos, pero por otro lado, el mail, ¿quién lo va a cumplir? O sea, bien a lo bruto, digamos. O sea, no puedo reclamarle nada. O sea, ¿qué voy a reclamar en la justicia? No, yo le mandé un mail diciéndole, ¿se entiende? Es como la formalidad, o sea, no pago, pero por otro lado voy a estar floja de papeles a la hora de que la operación realmente surta el efecto que tengan que surtir. ¿Bien? Es un tema interesante. Bueno, eso es importante para que ustedes puedan identificar y asesorar a sus clientes en materia del impuesto de sellos y, bueno, los abogados van a ser los que asesoren en materia de actos jurídicos, pero está bueno, digamos, que conozcamos ese aspecto también. Bueno, y como ya dijimos, la onerosidad, ya están recancheros con el tema de onerosidad, debe existir una contraprestación, ¿sí? El Código de Fondo, bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación establece qué es, ¿no?, la onerosidad y tiene que ver con los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra, ¿bien? O sea, siempre existe de manera presente esa contraprestación o se obliga a hacerla en el futuro. Pero existe, digamos, es lo que da la característica de la onerosidad. Bueno, nada, un resumen de lo que vimos respecto de las operaciones presenciales como aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, los actos, contratos y operaciones entre presentes, todavía no hablamos de los que son en correspondencia, dijimos, deben cumplir. Debe el instrumento en sí revestir los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido su cumplimiento sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen las partes. O sea, en el mismo instrumento debe quedar plasmado la exteriorización de la voluntad de las partes y a su vez no requerirse otro elemento, otro instrumento u otro acto para su validez. Después dijimos que tenemos los actos o contratos formalizados por correspondencia. Esto, bueno, históricamente tenía que ver con las cartas, con los telegramas. Ahí les puse un dibujo de un telegrama, para el que no lo había visto nunca, algo muy de antaño, ¿no? Ustedes que son todos jovencitos, Pedro se ríe. Yo lo vi, yo lo he visto. Pero bueno, los códigos no digas eso, no digas eso. Es la verdad. El telegrama, el telégrafo, sí.
Bueno, los códigos fiscales en general siguen haciendo referencia, bueno, a este tipo de cuestiones, pero van agregando, ¿no? Las demás instrumentaciones más actuales. Ya les digo, esto fue variando y algunos fiscos han sido mucho más agresivos que otros. Por suerte, la provincia de Buenos Aires, por el momento, incorporó a los instrumentos electrónicos, pero con firma digital, y donde quede plasmada la aceptación de esa oferta, de esa correspondencia, ¿no? Electrónica, de acuerdo a la legislación de fondo. ¿Sí? Ahora vamos a ver, de acuerdo al artículo 980 del Código Fiscal, donde se expresa necesariamente la voluntad de las partes a través de la reproducción de esa oferta o a través de la firma de esos presupuestos, ese pedido o ese contrato, ¿sí? Donde queda claramente instrumentado, a pesar de ser de manera electrónica, ¿sí? O sea, que requiere la firma digital, que está, digamos, actualmente legislada, o sea, tiene formalidades, requisitos válidos para que sean títulos ejecutables, que tengan ese requisito de formalidad e instrumentación importante, digamos, a la hora de hablar del impuesto de sellos. Pero otros fiscos que me parece importante, digamos, resaltar, han empezado a grabar estas cartas oferta, esta instrumentación electrónica, digamos, sin la formalidad de la firma digital y sin la formalidad de la aceptación. Es decir, han priorizado la recaudación en lugar de los requisitos, digamos, del propio impuesto, contemplados en la Ley de Coparticipación Federal y que hacen, digamos, a la validez del tributo. Por el simple hecho de la manifestación de la oferta y los posteriores actos que realizan los contribuyentes respecto de la aceptación de esa oferta, lo van a considerar grabado. O sea, todo esto que yo les había dicho de que hay que tener en cuenta porque no está grabado en ARBA, bueno, otros fiscos sí han contemplado en sus códigos fiscales este tipo de situaciones, ¿sí? Mucho más agresivas, donde si el acto, o sea, si para el fisco hubo facturación posterior respecto de ese acto, bueno, para él se llevó a cabo. No necesita, digamos, la formalidad de la aceptación a través de la reproducción de la oferta o la firma de esos actos, de esos instrumentos. Bien, bueno, pero son otros fiscos, nosotros estamos viendo ahora, pero bueno, me parecía importante resaltarlo porque, bueno, también tiene muchos cuestionamientos de constitucionalidad y de violación a la Ley de Coparticipación Federal. Bueno, por ahí les parece interesante también verlo al que pueda llegar a estar el tema, ¿bien? Bueno, así que como les comentaba, respecto a estos actos por correspondencia, los códigos han ido variando, bueno, se han ido adaptando a las legislaciones locales, y en ARBA entonces tenemos el artículo 260 que refiere a estos actos, contratos y realizados por correspondencia, epistolar, bueno, eso serían las cartas telegráficas, los telegramas, o generados por medios electrónicos, que es lo más actual. Bueno, ahí siguen habiendo obviamente contratos en papel, pero ahora con el tema de la firma digital se está dando mucho, y entonces están sujetos al impuesto siempre que cumplan la aceptación de la oferta de acuerdo a la legislación de fondo, como les decía. Y esta aceptación tiene que estar manifestada por una de las cuestiones, ¿sí? La recepción por parte del proponente, o sea, del oferente de esa propuesta, de la reproducción de la propuesta de sus enunciaciones, o la firma de lo que le mandó, digamos, el oferente o proponente. ¿Sí? Siempre tiene que estar la manifestación de esa aceptación para darle validez al acto. No es la mera, el envío de la oferta, y después, bueno, si se cumplió, ya se considera que el acto surtió efecto, y entonces es válido, y entonces está grabado. No, ojo, no, yo tengo que tener previo al cumplimiento
en este caso no me interesa, el cuestionamiento del título jurídico, digamos, para su validez. Si es algo que no es presencial, bueno, igualmente tiene que estar plasmada la aceptación de la oferta a través de estos dos ítems, ¿bien? Que es lo que en definitiva establece la legislación de fondo. Bueno, no recuerdo todos los fiscos que están empezando a grabar las cartas de ofertas sin este tipo de requisitos. Sí recuerdo que es Córdoba uno de los fiscos importantes. Así que bueno, para el futuro tengan en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué instrumentos van a estar grabados o no? Porque ahora vamos a hablar, más adelante, un ratito, respecto de la responsabilidad. Bueno, pero hagamos referencia a otro tipo de instrumentación que tiene que ver con las operaciones monetarias respecto de las entidades financieras. Nada, es simple. Esto es más importante analizar el tema de las exenciones, como les decía, porque en definitiva se trata de operaciones monetarias, sean entregas o recepciones de dinero. O sea, cualquier operación que realice una entidad financiera habla de entregar o recepcionar dinero. Por eso les dije que es bastante, bueno, que devengan interés y que sean efectuadas por las entidades financieras. Y lo importante, como les había dicho, que acá se exterioriza a través de la registración contable, o sea, no hay un instrumento que haga la formalidad o la configuración del hecho imponible. ¿Sí? O sea, que la operación va a estar registrada contablemente si hablamos de una entidad financiera, con lo cual todas las entregas y recepciones de dinero que den interés van a estar grabadas, ¿sí? Pero bueno, acá les puse también que habla de dinero, no títulos, ahí tiene que ver también con antecedentes que se han suscitado en materia del impuesto de sociedades para las entidades financieras. No todos los fiscos provinciales tienen este tipo de operación grabada, ¿sí? En general, la instrumentación de los contratos por correspondencia y de los resúmenes y liquidaciones de tarjeta de crédito, ¿bien? En ARBA, no está en todas las jurisdicciones. Bueno, no tiene mayores requisitos. Tampoco los contratos que se efectúen con intervención de las bolsas y mercados de valores, en este caso no tiene requisitos, y las liquidaciones o resúmenes periódicos que emiten las tarjetas de crédito, ¿sí? Las emisoras de las tarjetas de crédito de compra, para la remisión a los titulares. No sé si habrán visto, pero en las tarjetas de crédito, el impuesto de sellos, bueno, figura ahora el impuesto país, el impuesto de sellos, los gastos administrativos, o sea, el resumen en sí, la liquidación que hace la tarjeta, es el acto grabado. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver, no quiero explayar, no hay mucho más para decir respecto de esto, sí cómo se calcula la base imponible, que es algo muy específico y detallado, que no lo vamos a analizar, pero porque, digamos, lo hacen las tarjetas de crédito, es algo que terminan trabajando en alguna tarjeta de crédito, en alguna entidad financiera, este tipo de base imponible es bastante específica. Así que hablemos de manera general respecto de la base imponible. Como les había dicho antes, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires detalla pormenorizadamente por instrumento la base imponible, cosa que no lo vamos a hacer, pero tengan en cuenta eso a la hora de tener que identificar, ¿no?, cuál es el impuesto que tienen que abonar. La base imponible, entonces, es el valor económico del contrato. En definitiva, está contemplado, digamos, el valor por el que definen las partes, ¿sí? O sea, es un contrato suscripto, el valor económico de ese acto, contrato, incluyendo toda la contraprestación que vimos por la onerosidad propia de este hecho imponible, va a estar grabado por el impuesto, ¿sí? Inclusive, que esto ha sido expresado por la mayoría de los fiscos en sentido afirmativo,
está incluido dentro de la base imponible de este impuesto al impuesto al valor agregado. O sea que si la operación tiene impuesto al valor agregado, va a estar dentro de la base imponible también. ¿Bien? Hay que identificar cada uno de los instrumentos y verificar cuál es la base imponible. ¿Sí? Hay varios instrumentos que tienen valores de referencia, o sea, valores comparativos, y de todos se toma el mayor, ¿sí? El valor inmobiliario de referencia, o la tabla para los automotores, siempre de todas estas referencias se toma el mayor. Bueno, eso es para que no se licúe la base imponible de este impuesto, ¿sí? O sea que por más que a las partes hayan concertado por un valor, el fisco, a los fines del impuesto de sello, puede determinar una base imponible mayor. ¿Me siguen? Bueno, eso es todo lo que quería decirles respecto de la base imponible, con lo cual tengan en cuenta eso. Por ejemplo, respecto de las locaciones, también muchos fiscos se han expedido respecto de las expensas, que también están incluidas, o sea, distintas consideraciones particulares, bueno, de acuerdo al instrumento grabado, que tengan que analizar. Hay presunciones respecto también para la cesión de derechos, bueno, determinadas particularidades o especificidades que si a alguno le interesa la podemos ver, pero en definitiva es bastante pormenorizado y digamos que me parece que no es la finalidad de la clase de hoy. Contarles también, que esto también me parece importante para que lo tengan en cuenta, aunque sea que les quede en la cabeza, que el valor económico de los contratos puede estar determinado en el mismo instrumento o puede ser indeterminado. ¿Sí? Cuando es indeterminado, las partes deben igualmente expresar el valor estimado de acuerdo a los elementos de juicio que cuenten en el momento de la instrumentación. Y que la estimación sea razonable y de acuerdo a los elementos efectivamente que cuenten en ese momento. ¿Bien? Esto es importante, bueno, porque el impuesto se va a pagar en función de ese valor estimado, si no es un valor determinado que surja del propio instrumento, las partes lo tienen que estimar y van a abonar el impuesto en referencia a ellos. De todas formas, el fisco siempre tiene las facultades de verificar el impuesto y los elementos de juicio tomados a los fines de determinar ese valor, que en principio sería indeterminado, y por supuesto ajustarlo en el caso que esté digamos que no haya sido bien estimado o hayan evadido parte del tributo o todo. ¿Bien? Esto es importante porque, bueno, los fiscos van a ver, digamos, en general estos instrumentos, digamos, llaman la atención y se analizan, digamos, y si el fisco detecta que la base no fue bien calculada, lo va a ajustar y van a tener que pagar los intereses y la multa respecto de esos instrumentos. ARBA, de todas formas, es bastante, está buena la legislación de ARBA porque considera que el fisco debe tener en cuenta los elementos a la fecha de la instrumentación. ¿Sí? Muchos códigos fiscales directamente consideran que el fisco podrá determinar la base imponible y lo que hacen muchos fiscos es sumar la facturación emitida con posterioridad al contrato y gravarles por todo. O sea, algo que las partes no podrían haber estimado de ninguna manera en el momento de la instrumentación del acto, o sea, tan real, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Provincia de Buenos Aires es buenísimo a favor del contribuyente porque no va a permitir que los fiscos consideren elementos con los que no se contaba al momento de la instrumentación. ¿Bien? Incluso hay algunos códigos fiscales que toman como pago a cuenta el impuesto determinado en estas circunstancias y después exigen el cumplimiento del total del impuesto por el valor efectivo que generó el contrato. O sea, hay de todas las variantes, pero me parece que Provincia de Buenos Aires es la más acertada en el sentido de la realidad y la instrumentación y el momento en el que
se genera el impuesto. Recuerden que es un impuesto instantáneo y que no hay que verificar circunstancias posteriores para el pago del impuesto, con lo cual tampoco para la determinación de la base imponible, en principio, por la lógica del impuesto, ¿no? Bueno, ¿se sumó alguien más? Bueno, contarles, vimos un poco cuáles son los instrumentos grabados, algunas particularidades que tienen que tener en cuenta como características de los hechos imponibles. Profe, Sí. ¿no puedes ver, no, el chat? No veo nada, no tengo ningún chat. ¿Qué pasa? Hay una, Sofía te quiere hacer una consulta, dice, pero no quería interrumpir. Claro, sí, una consulta sobre la base imponible. Si el contrato tiene, por ejemplo, un descuento o una bonificación, no se tiene en cuenta en la base, ¿o sí? No, sí, o sea, el valor económico del contrato, que en definitiva surja, o sea, si hay descuentos, si hay cuestiones que aminoran ese valor también. Ah, bien, listo. Gracias. Era eso nada más. Dale. Yo no vi ningún chat, chicos, así que interrúmpanme todas las veces que necesiten, no hay ningún problema. Bueno, respecto de la base imponible, dijimos entonces, puede ser el valor determinado, indeterminado, incluye en general todos los conceptos, tienen que ver cada uno de los instrumentos que ustedes estén analizando, ¿sí? Siempre ir a buscar el instrumento. Y ahora vamos a ver entonces qué alícuota tenemos que aplicarle. Vamos a aplicarle la alícuota general, es del 10 por 1000, o sea, del 12 por 1000. 10 por 1000 es en algunos fiscos, pero en el caso de Provincia de Buenos Aires es el 12 por 1000. Siempre en el impuesto de sellos, no sé por qué, hablan en miles. El único tributo, no sé vos, Pedro, vos escuchaste alguna vez, pero es el único. El 12 por 1000 suena como muchísimo, pero en realidad es la alícuota del 1,2%. Bueno, al ser sobre los valores totales económicos del contrato, que a su vez esas operaciones con posterioridad van a estar sujetas a todos los demás impuestos, siempre suma igual, digamos, aunque la alícuota sea reducida, ser sobre el valor total es importante, de todas maneras es significativo para los... Bueno, las alícuotas están todas contempladas en el artículo 50 de la Ley de Obligaciones Tributarias. Si fuera Pedro ya estaríamos yendo a buscarla, yo no me la tengo a ¿No mano. están en la ley impositiva No la las tengo, alícuotas? voy a buscar. ¿Qué? ¿No están en la ley impositiva de cada año? Sí, la ley impositiva es la Ley de Obligaciones Tributarias. Las obligaciones tributarias es lo impositivo. Es lo mismo, es otra forma de decir lo mismo. La ley impositiva, la ley de obligaciones tributarias en el artículo 50. Bueno, no vamos a ver, por supuesto, pormenorizadamente todas las alícuotas grabadas, la general, la mayoría de los actos van al 1,2%, obviamente que esto puede variar en el tiempo, también tienen que controlarlo todos los años, por supuesto, y para que tengan una idea, una referencia, las alícuotas pueden variar igualmente entre el 0 y el 24%, que en realidad son los dos extremos muy extremos, porque hay una operación, el 0%, que son las locaciones de inmuebles para vivienda, que no superan determinado valor, también contemplado en la ley impositiva, y el 24%, que es para los billetes de lotería, que tampoco es un instrumento, digamos, que hay otro instrumento con una alícuota tan alta, no existe. Tenemos los más comunes, las transferencias de vehículos, que están grabados al 3% en general, o al 1,5%, dependiendo de quién es, digamos, si es nuevo, si es viejo, si intervienen concesionarias. Bueno, hay diversidad de alícuotas que no las vamos a ver, tienen que ir a identificar a la misma forma que tienen que ir a identificar a cada uno de los hechos imponibles grabados para la determinación de la base imponible, bueno, identificar cuál va a ser la alícuota. Pero para que tengan una idea, la general ya sabe que es el 1,2%. Bueno, respecto del... ¿tienen alguna duda con respecto a las alícuotas o alguna otra cosa? No. Profe, yo tengo una consulta. A mí no me queda claro a qué es igual la base imponible. Por ejemplo, bueno, hay una locación de inmueble, valor 20.000 pesos,
por mes, más, bueno, que se comprometa a pagar las expensas y, no sé, la luz y el gas o alguna cosa, bueno, si hay algún elemento para estimar, se estimará, y si no, se suman todos los valores contemplados en el contrato a los fines de la contraprestación. Si tenemos un alquiler de 20.000 pesos por 3 años, bueno, saca la cuenta, Pedro, que yo no soy rápido para los números, sumás los 20.000 por los 3 años totales. Después también están contempladas las prórrogas, por ejemplo, si en ese mismo contrato dice se podrá prorrogar por tal, de acuerdo a la manifestación de las partes, bueno, la prórroga esa se va a considerar realizada o no, dependiendo si requiere nueva instrumentación. Entonces, el valor económico va a ser la totalidad del contrato. Los 20.000 pesos por la totalidad de los años, y si hay una prórroga por 2 años más, va a ser por los 5 años. Entonces, los 20.000 pesos por los 5 años. Y si tiene IVA, más IVA, y si tiene expensas, más expensas. ¿Sí? Lo único que no se contempla son intereses a futuro, si hay pago fuera de término, por ejemplo. En ese caso, no, bueno, si se contempla una cláusula donde va a haber intereses por pago fuera de término, bueno, eso no se va a contemplar porque no es algo que pueda ser realmente que pueda suceder o no, ¿sí? O sea, el valor económico va a ser al momento la instrumentación del acto, lo que estén las partes valorizando ese contrato. O la venta de un inmueble, $164.000, bueno, el tipo de cambio que fijen las partes, y si no está el tipo de cambio, bueno, ver cuál es el tipo de cambio del Banco Nación, tipo vendedor al momento de la instrumentación del acto, etcétera. O sea, el valor económico definido por las partes. Después hay que ver las particularidades de cada uno de los instrumentos en el caso de contemplar el Código Fiscal valores de referencia, como en el caso de la venta de inmueble, el valor inmobiliario de referencia, como en el caso de la venta de automotores, el valor fiscal ajustado, ese tipo de consideraciones. ¿Bien? Nada, una locación de obra, bueno, se pacta que las partes van a hacer la construcción del puente tal cosa, y el valor económico del contrato son 350.000 pesos, o sea, todo lo que se plasme en el contrato respecto de la contraprestación o negocidad del instrumento va a ser la base imponible. ¿Sí? No sé, Pedro, ¿querés agregar algo? No, sí, está bárbaro los ejemplos. Por ir a la tarjeta de crédito, que lo dijiste vos, que es otro fácil de ver, digamos, el saldo de la tarjeta de crédito es la base, ¿no? Para el impuesto, para el caso de ese instrumento, resumen de liquidación de Visa. Pero sí, cualquier clase de contrato, el monto del contrato, de la operación que se trate, ¿verdad? Una locación de servicio. Hay situaciones. Sí, una prestación de servicio. O sea, cuando está claro o cuando está clara la contraprestación, en general los contratos, bueno, y la parte se compromete el valor económico es tanto, o sea, se establece con claridad cuál es la contraprestación en general. Cuando no se contempla porque no hay antecedentes o porque se ponen, consideraciones futuras, directamente va a haber que estimarlo, porque bueno, si es un contrato donde se compromete a venderle las maquinarias que produce y va a tener una comisión del 5%, y no sabes dónde no hay valor, bueno, se supone que si las partes hacen el negocio es porque tienen estimado más o menos cuánto va a vender, cuánto va a ganar, a qué valor, y bueno, se plasma en general en un anexo donde se contemplan esas situaciones sujeto a revisión del fisco para la credibilidad, ¿no?, del anexo. Pero eso es el valor. Después hay situaciones obviamente dudosas donde hay que ver si está, por eso hay muchas resoluciones y muchos dictámenes también respecto de ciertos conceptos, si están incluidos, si no están incluidos. Como ya te dije, cuestiones, digamos, controvertidas o dudosas hay siempre en materia tributaria, en eso no lo vamos a poder dejar de vivir nunca. Pero básicamente, digamos, como criterio general, es eso.
No sé quién preguntó, si sacamos la duda o... Sí, profe, gracias. Te hago otra Buenísimo. consulta. En el caso de Sí. los contratos, tengo entendido ¿Quién como que habla? Porque no te veo y es como que... ¿Quién habla? Ayelén, Ah, hola, Yelen. como que en los contratos, a partir del segundo año, se empieza a actualizar el valor locativo. En esos casos, ¿cómo se hace? ¿Se acuerda entre las partes el estimado, más o menos? ¿O cómo? Si Por la ley de está la alquileres, ¿no? actualización, no. Si está la actualización, o sea, si ya está previsto que va a pagar por el primer año 2.000 pesos, por el segundo año 3.000 pesos, por el cuarto año 5.000 pesos, si está previsto, bueno, las partes actualizarán, bueno, no. Si es una actualización que no se sabe ni dónde lo van a sacar, ni cuál va a ser, no va a ser el valor presente. No hay forma de verificarlo. ¿Sí? Lo mismo que los intereses, o sea, qué sé yo. Si está previsto, digamos, la forma de actualización, sí lo van a estimar, pero si no, no. Lo van a tomar al valor actual. Ah, perfecto, ¿Sí? gracias. Sí. Y Otra además, cosa Bueno, perdón, que sí, tiene, las inmobiliarias son responsable solidario. responsables solidarios y en general tienen cancha, digamos, para la determinación de los valores, o sea, saben cuáles van a ser los valores estimados a futuro. Digamos, si hay actualizaciones, en general las contemplan, porque están en tema, digamos, no es que dos particulares no tienen ni idea de qué índice van a aplicar o cuánto va a ser, o sea, en general está previsto, digamos, que puedan considerar el valor económico real con la actualización incluida. ¿Qué ibas a decir, Pedro? no, digo, no sé, medio, voy a decir quizá algo no del todo exacto, pero en realidad por la ley de alquileres y por otra serie de normas, ya con la anterior también, no se pueden poner parámetros de indexación abiertos. En realidad está prohibida la Claro, no pueden indexación. Entonces digo, siempre en general tienen dicen, que bueno, poner el valor. el valor tiene que estar fijo, el primer año tanta plata, el segundo tanta plata, el tercero. Y en todo caso, Sí, o entonces, tienen que poner cláusulas del estilo, bueno, se va a hacer por 50.000 pesos, pero el primer año va a tener un descuento de 5.000 pesos, el segundo año va a tener un descuento de, entonces lo rebuscan, digamos, para hacer ese escalonamiento sin incumplir, digamos, con la ley de indexación, de la previsión, digamos, de cláusulas de ajuste, pero digamos que de alguna manera lo terminan manifestando en el propio acto. ¿Mm? Que es cierto, digamos, que el acto debe estar cumpliendo con la reglamentación para su instrumentación, acorde a las cláusulas vigentes, pero sí. Pero lo estiman, digamos, a los valores de acuerdo a los parámetros que están en el mismo instrumento. ¿Mm? La sumatoria de todas esas consideraciones. Las que se pueden estimar, se estiman, y las que, digamos, no se sabe los valores, porque no sabe si se va a generar o no ese tema, por ejemplo, los intereses, no se considera. Bueno, ¿otra pregunta habías hecho también? No. Yo iba a decir Ayer. que en las alícuotas, para que te tome el 0% en los alquileres, hay que tildar la opción de vivienda única permanente. Bueno, pero eso tiene que ver con la aplicación que, digamos, es Sí, es no lo hacemos, operativo, te lo digamos. toma. Vamos a los sujetos. Los sujetos, como dijimos, son las partes, digamos, que formalizan los contratos, ¿sí? Los actos o este tipo de operaciones. Las partes, sea una, sean dos, sean tres, bueno, las partes, todas las partes intervinientes son los contribuyentes, ¿sí? Son los sujetos del impuesto. Y son contribuyentes por la totalidad del impuesto, o sea, todos individualmente son solidariamente responsables por el total del impuesto. Esto es importante porque después queda a la parte que tributa el impuesto repetir o hacerse, digamos, de la parte que le corresponde a la otra. Bien, si el fisco, por ejemplo, un instrumento en el que no tributó el impuesto de sellos, viene un fisco y pretende grabarlo, va a ir
contra la persona, contra el contribuyente que posea el instrumento, ¿sí? Y esa persona va a estar obligado por el total, no es que puede decir, no, yo soy el vendedor, entonces pago el 50, el otro 50 anda a reclamárselo al comprador. No, vas a tener que pagar el 100% y después ir a reclamar la otra parte. Eso pasa en todos los instrumentos, salvo algunas excepciones. La más común son las prendas, pagaré o los reconocimientos de deuda, en donde el Código Fiscal establece la obligatoriedad, y el sujeto pasivo del impuesto es el deudor. ¿Sí? Hay otros casos en donde se establece el acreedor, pero bueno, en casos bastante atípicos, así que no los quise referenciar. Pero entonces, sepan esto, ¿sí? Que no es que puede reclamarlo, es divisible. No es divisible, el impuesto no es divisible, ¿sí? Salvo, ahora vamos a ver cuando hay exenciones. Pero todos los sujetos de participantes en el instrumento son solidariamente responsables. Y después, por supuesto, van a repetir a la otra parte. Van a repetir, bueno, se pueden poner de acuerdo, dar la plata y ir a pagarlo, o pagar la transferencia, lo que sea, pero digamos, respecto de la legalidad, tiene que conocerse, digamos, que son solidariamente responsables por el total del impuesto, el total de la multa, el total de los intereses, el total de todo lo que corresponde. Bueno, como dijimos, cuando hay un sujeto exento, en ese caso sí es divisible el impuesto y va a estar eximido solamente el porcentaje que le corresponde a ese sujeto exento. Esto es muy común porque, bueno, el impuesto de sellos respecto de los contratos que suscriben el Estado nacional, provincial, municipal, entidades exentas, van a tributar el impuesto solamente por la parte que corresponde a la contraparte y la parte correspondiente al sujeto exento va a estar exento. Acuérdense que las exenciones subjetivas están en la 96, son el Estado Nacional, como les decía, las entidades públicas, las obras sociales, las entidades religiosas, bueno, algunas nativas, algunos sujetos exentos. Entonces, cuando tenemos una exención, en ese caso, el impuesto sí es divisible y la exención va a regir exclusivamente para la parte del sujeto exento. Bueno, eso me parece que era importante resaltar porque, bueno, es más difícil eludir, evadir el impuesto cuando el contratante es el Estado, porque en ese caso le retienen el impuesto, ¿sí? O sea, sí o sí tenemos la retención del impuesto por parte de la repartición pública. Bueno, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver, bueno, esto que se los quería mencionar, respecto de la responsabilidad solidaria también para quienes, cuando se omita el gravamen, hayan endosado, tramiten o conserven en su poder, por cualquier razón, actos o instrumentos sujetos al impuesto. Esto lo deben conocer por la obvia razón que ustedes, al ser contadores, por ahí pueden llegar a tener en su estudio determinados instrumentos o contratos que no hayan tributado el impuesto, pueden llegar a tener responsabilidad también por su accionar de no contemplar, digamos, el pago del impuesto de sellos. ¿Sí? Así es importante la responsabilidad solidaria. Esta responsabilidad no está en todos los fiscos contemplada, pero sí me parece importante resaltarla para el fisco de la provincia de Buenos Aires. Que, bueno, pueden llegar a ser responsables ustedes también en el caso de tener y reservar este tipo de instrumentación. Bueno, como les dije, la impuestos y no de todos los pagos, digamos, que correspondiera y se hubiera omitido, como el impuesto, los intereses y las multas. No sé cómo estamos de la hora, ya los veo a todos medio cansados. No, estamos bien. Bueno, ¿qué nos queda? Sujetos, divisibilidad, hablamos respecto de la exención del sujeto exento. Bueno, y mencionarles respecto de las empresas y otras entidades, como los escribanos, los intermediarios, por ejemplo, el registro autor, el tipo de sujetos están en las reparticiones públicas también,
son agentes de recaudación del impuesto, es decir, que van a tener que ingresar el impuesto a través de una percepción que le realizan a los contribuyentes y a través de una declaración jurada que en general es quincenal, ¿sí? Entonces van a tributar el impuesto vía declaración jurada estos sujetos que actúan como agentes de retención o de percepción, serían de recaudación en términos generales. Bueno, ya con esto, digamos, terminamos la parte de los sujetos. Me resta contarles un poco de lo que hoy sería la forma de pagar. Bueno, Adrián ya contó su experiencia respecto al aplicativo. Como les dije, un poco de historia, esto, impuesto de sellos, hoy es prácticamente hablar del sello no existe, ¿sí? Salvo algunas jurisdicciones, pero antes existía, como ya les dije, la máquina timbradora, donde el contribuyente iba con el papel, anexos, toda la cuestión, a la agencia de recaudación, y la agencia de recaudación liquidaba el impuesto, hacía el cálculo, ponía las estampillas, el sello, la firma, dejaba inutilizadas esos valores fiscales y el contribuyente se iba a su casa con el papel sellado, ¿sí? Con el instrumento sellado, con todas las estampillas o todo el sellado y demás. Hoy, en la mayoría de los fiscos, se hace vía web, salvo algunos que todavía hay que ir a la repartición, pero en general se autoliquida el impuesto. En ARBA se hace a través de la página web, se ingresa a través de esas, bueno, la normativa vigente es la 62 del 2010, se ingresa a través de esos aplicativos, de esos links, y se abona en cualquiera de las entidades bancarias de nación o de provincia, o a través de la agencia de Provincia.net, o también por home banking o vía electrónica. Bueno, está bueno, digamos, ver la evolución, porque estaba muy arraigado el tema de la instrumentación, por ser el impuesto de sellos, por, digamos, dejar inutilizado, o que sea identificar con prioridad, o sea, lo que les costó a los chicos, y que a todos todavía a algunos les cuesta, es identificar con ese pago el instrumento, o sea, que no se utilice el ticket de pago, la transacción esa para otros instrumentos, porque si no yo pago una vez y después me sirve para todo, como que quede bien clara la instrumentación de ese pago que corresponde a ese contrato de esa fecha. Bueno, es como que el sellado era la forma de hacer esa correspondencia exacta, ¿no? Pero bueno, quedó plasmado, digamos, en el Código Fiscal, y en definitiva, en algunos fiscos hay que volver igual con el pago a que se marque, digamos, el instrumento y se asocie con ese pago, sea con un sellado, o sea con una máquina que ya hoy no es timbradora, sino es esa máquina electrónica, digamos, donde se pasa el impuesto, pero dejar, digamos, de alguna forma la constancia en el instrumento en algunos fiscos sigue siendo algo trascendente. ¿Qué ibas a decir, Pedro, que te sacaste el micrófono? No, estaba simplemente acompañando por las dudas, si me preguntabas algo. Bueno, nada, hoy todos los fiscos lo tienen, digamos, las 24 jurisdicciones, hasta hace no tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tenía este impuesto, de a poquito fue incorporando, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue incorporando determinados instrumentos. Hoy no es tan amplio, digamos, con el resto de los fiscos, pero ya la mayoría de los instrumentos también están grabados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, nada, para el que le interese, igual estamos a disposición, lo que necesiten, si tienen alguna duda, sobre todo de los temas que por ahí no vimos, qué sé yo, exenciones o base imponible, que me parecía como demasiado largo y tedioso hablar de cada uno de los instrumentos. Así que no sé, ¿tienen alguna duda? Nada. Bueno, ¿cómo? Te hago una consulta en el caso, por ejemplo, de los contratos de auditoría, que en esos contratos tienen como un anexo que forma parte del contrato. En ese caso, solo estaría grabado el contrato.
No, O en sea, el no es- anexo que puede haber, por ejemplo. No, el anexo forma parte del contrato. O sea, es una forma de instrumentación, pero el anexo forma parte del contrato. Siempre es así. De hecho, muchas veces el valor económico está en los anexos. En los anexos se detallan operaciones, se pormenorizan determinadas cuestiones. O sea, no. No, el anexo hay que tenerlo en cuenta. o sea, estaría grabado el contrato y el anexo en ese caso. Pero digamos, no es algo separado, no es que hay una doble instrumentación. Ahí tenés un contrato que se complementa con anexos que forman parte del contrato. O sea, hay que leer todo el contrato y ver cuál es la operación grabada, cuál es la base imponible. No hay dos, no es que hay una cosa y la otra. Es una sola cosa que se instrumenta de esa forma para agilizar, digamos, lo que sea la operación. Pero no hay. No sé específicamente, a ver si tenés algún ejemplo como para darnos cuenta a qué te estás refiriendo o a ver qué es No, lo que... era eso. Ah, bueno, no, en este caso el instrumento es todo, ¿sí? El contrato con sus anexos. Ah, perfecto, gracias. ¿Puedo agregar Bueno, algo? No sé si me escuchan. Sí, Sofía. Con el tema de los pagos, que si es mayor a 50.000, tiene que ser sí o sí por medio electrónico. No, un dato. Bueno, estás hablando de tu experiencia particular, digamos, como para Claro, contribuir a la exposición. si es menor a 50.000, puede ser en efectivo o medio electrónico. Ahora, si lo supera, tiene que ser solamente por medio electrónico. Bueno, genial. Bueno, no sé si son las 9. ¿Quieren que empecemos un poquito con convenio? ¿Están cansados? ¿Cómo se sienten? La nota ya la deben haber visto todos, ¿o no? O sea, ansias por ir a ver qué se sacaron, no creo que tengan, porque ya la deben haber visto todos. Pero no sé, Pedro, ¿qué decís vos? No sé cómo lo que a vos te parezca, como estás de ganas y que te dan de introducirles algo, pero ahí está bueno, qué sé yo. No, yo sí les sirve, porque como que tampoco quiero que no tenga... Bueno, sí, ¿Cómo avanzamos un están, chicos? poquito No más, sé, ¿les o parece? preguntemos. A las 9. Qué sé yo, estudiaron, capaz algunos no durmieron bien, nada, o Rendimos sea, cuenten un profesional poquito. hoy. ¿También profesional? Y el sábado, este sábado contra 9. Yo estoy bastante Ah, cansada, digamos. Bueno, te están rendimos pidiendo. 2 exámenes. Yo coincido, también rendí 3 exámenes, así que te digo. Bueno, pero me parece bárbaro la sinceridad, porque tampoco, digamos, torturarlos, ¿sí? Yo sé que rindieron y más si dicen profesional. Bueno, yo estoy bien para avanzar, pero la verdad que si están todos en otra cosa, tampoco tiene mucho sentido. Así que, nada. El lunes La que viene idea es feriado. Sí, tenemos 2 lunes sin que nos veamos. Bueno, no Porque el vamos otro a mes de juntar exámenes. la verdad que no quiero que me odien, no quiero que tengan No, nada. profe, seguí, si tenés que seguir, no, si no vamos a tener clases después, no, mejor seguimos hasta las 10 y listo. Bueno, Pedro sacó la cuenta de 20.000 por 36 meses, gracias, Pedro, recién veo los chats, Y No mira, pasa ese es nada. el No, mensaje. yo decía, mientras charlamos, digo, dos minutos. Esto de impuesto de sello, que estuvo buenísimo todo lo que explicaste, yo digo, nada, la experiencia un poco para sumar al ejemplo, por ahí los chicos no lo tienen, y es que en realidad si vas a la definición del objeto del impuesto hay un montón de situaciones que pueden quedar grabadas. Hay muchas discusiones con las órdenes de compra, por ejemplo, porque calzarían perfecto en el objeto del impuesto. Y eso que explicaste estuvo buenísimo, de, digamos, cuando que el documento o el instrumento tiene que ser suficiente, ¿no? Entonces, cómo provocar o cómo evitar provocar la situación en la cual quedes incurso dentro del objeto del impuesto, digo. Por ahí, digo, los chicos, naturalmente, digo, uno no lo piensa, pero en realidad sí, es un impuesto que me parece por ahí no tiene, en la recaudación no gravita mucho porque la alícuota es chica y salvo digamos, los contratos típicos, digamos, de compraventa de inmueble, de rodado, no sé, actividades financieras donde participa el Estado, en general todo lo demás tiende a medio escaparse, o sea, nadie
yo nunca firmé un contrato profesional con nadie, pero si lo hiciera no iría a pagar impuestos de sello. Sin embargo, sé que estoy en la obligación de hacerlo, o tal vez se iría, pero digo, en general ese tipo de situaciones medio que se escapan, uno no está tan arraigado. Y digamos, si hay una cantidad de situaciones en la vida económica o profesional o económica, digamos, de todas las personas, que por ahí se puede ver un curso en la obligación de pagar impuestos de sello y por ahí no se hace, y es un impuesto en el que ARBA, si tuviera la posibilidad o la intención de ARBA o cualquier otro fisco, de revisar toda documentación, encontraría un montón de situaciones que podría perfectamente decir, bueno, mire, este hecho está dentro del objeto del impuesto, como decía, las órdenes de compra, qué sé yo, o algún tipo de intercambio, digamos, epistolar, digo, o no sé, por algún tipo de facturas o documentación pro forma, que la ARBA puede decir, bueno, o ARBA o un fisco puede decir, bueno, esto es un contrato, es un instrumento, acá está puesto el valor, acá está consensuado. Bueno, entonces lo que explicaba de cuándo es suficiente o no, como que es muy importante para pensarlo, y hay un montón de situaciones como conflictivas, por ahí digo, pasa que hasta que no lo vean o si no han leído, pero el impuesto de sello es un impuesto que tiene un montón como digamos, de actividad ahí latente en estos instrumentos que están ahí nomás de reunir los requisitos para caer dentro del objeto del impuesto, ¿no? Vos por ahí, no sé, Jimmy, alguna experiencia por ahí práctica tenés, ¿no? Que puedas comentar o que se te ocurra, pero yo me acuerdo que había, con la zona de compra había cantidad de situaciones de discusión, ¿no? Sí, totalmente. Las órdenes de compra grabadas, siempre que cumplan con la formalidad, digamos, de que tengan la firma de las dos partes, o sea, la instrumentación que contenga, digamos, todos los requisitos. En general, esas que van y vienen por mail, hoy en día no, hoy hay mucho carrito, mucha cosa, Claro. digamos, electrónica, que Claro. por suerte en los fiscos importantes todavía está fuera del objeto, ¿sí? En los fiscos que yo les decía como más agresivos ya están grabando ese tipo de instrumentación. Entonces está buenísimo, digamos, tener en cuenta estas circunstancias, porque por ahí les está pasando por alrededor de ustedes un montón de instrumentos que ni se imaginan que va a venir el fisco y les va a grabar, o sea, al margen de que no van a ir por voluntad propia, pero por ahí modificar la operatoria de la empresa para que no sea, digamos, tan que tenga esa formalidad de estar grabada, buscar la forma de estas cartas de ofertas donde ya les comentaba, cuando no son operaciones así tan importantes que requieran sí o sí esta formalidad para luego obligar a las partes judicialmente digamos, para beneficio, digamos, del propio contribuyente que está haciendo la operación, sí tratar de hacer que las formalidades sean menores para poder eludir el impuesto. Bien, en el buen término, digamos, o sea, ¿no? Que funcione, pero que no sea una carga tributaria para el contribuyente en demasía. Sí, para no provocar que se reúnan requisitos que desencadenan, digamos, la aplicación del impuesto, ¿no? Tal cual. No esquivarlo cuando corresponda afrontarlo, sino no provocar la situación en la que uno se ve obligado a tener que cumplirlo, digamos. Hay una diferencia muy sutil ahí. Sí, la palabra sonó feo, pero es lo que es lo que trataba de decir. Sí, saber, yo por te eso, entendí. tener en conocimiento, sí, pero por ahí los chicos me malinterpretan. Tener el conocimiento de identificar esas situaciones y poder resolverlas. Sí. Bueno, vayan a descansar. La clase que viene sí vamos a estar hasta las 10:30. No, la clase que viene, o sea, ahora hay 2 clases que no tenemos y recién la otra clase, ¿sí? Igual estamos conectados por el aula, cualquier novedad que tengan o que tengamos, digamos, nos mantenemos en contacto. Lo que sí vayan cerrando el tema de los grupos, porque yo recibí aproximadamente 4 grupos, bueno, Pedro otro, así que serían 5, bueno, 6 por 4, 24, faltaría un grupo en principio, así que si está presente, los que no me mandaron, hasta ahora me mandaron todos de 4, así que quedan 4 chicos que no recibí grupo. Está bien, pero vos me mandaste, o sea que ya te tengo contado, como que te contesté. Gracias. No, pero no,
4. Bueno, el grupo que falte, si no tiene todavía compañero alguno, por favor nos escribe, así ya se van poniendo a tono con ese tema de los grupos y aprovechan estas 2 semanas que no tenemos clase porque es feriado y porque tenemos mesa de examen. Bueno, los que rinden, mucha suerte, estudian y demás, pero aprovechen estas 2 semanas para ir investigando también a ver qué tema van a dar, así ya vamos cerrando ese tema, porque no quedan muchas clases, chicos, quedan 2 clases y ya es el parcial. O sea, ahora no nos vemos, después 2 clases ya es el parcial. Así que el segundo. Así que, nada, el trabajo para que ya vayan resolviendo qué tema, así vamos cerrando eso. Bueno, Jimé, buenísimo. Bueno, buenísimo, chicos. Chao, hasta ¿Se luego. podrá subir? Paren, que está hablando. Bueno, sí, el que se quiere ir, bárbaro, pero están hablando el Power en estos días. ¿Cuál Power? ¿El de No, hoy, lo que diste Luca? hoy te están pidiendo, sí. El de hoy, sí, lo subo, pero igual está todo en el Ahora. código. Ya, se lo subo ahora mismo, no tengo problema. Pero igual está todo en el código fiscal. Si tienen alguna duda, nos escriben. Bueno, cuídense, Bueno. quédense en sus casas, descansen. Nos vemos. Chao, Pedro. No, Gracias. Jimé, muy buena la clase, muy lindo. Nos Hasta vemos. luego. Ya, profe. Chao.